Bienvenido a mi canal, soy Julián Londoño, abogado de la ciudad de Medellín, y si estás viendo este video te invito a que te quedes hasta el final. Hoy voy a compartir contigo un tema muy interesante: cómo saber si me conviene o no demandar a mi empleador. Hoy voy a compartirte dos conceptos claves que considero estratégicos para que puedas tener claridad y puedas tomar la decisión correcta de si te conviene o no demandar a tu empleador y reclamar tus derechos laborales. No te vayas y no se te olvide suscribirte a este canal para que puedas seguir disfrutando de esta información de valor que estoy compartiendo cada semana. ¿Cómo saber si me conviene demandar a mi empleador? Este tema me parece muy interesante porque va a ayudarte a darte claridad sobre qué aspectos debes de tener en cuenta al momento de tomar la decisión si demandas o no a tu empleador para reclamar tus derechos. Y es que pueden ser muchas las dudas que pueden tener las personas al momento de tomar la decisión para demandar a sus empleadores e iniciar un proceso judicial en contra de ellos. Pueden ser dudas del desconocimiento de las leyes que protegen sus derechos y que le puede dar a reconocer un beneficio económico. Además, también la parte económica al momento de sacar de su bolsillo para contratar a un abogado. Pero una de las dudas que considero de más peso es precisamente esa: el dinero, la parte económica, para que la persona decida entonces sacar de sus finanzas personales para contratar un abogado. Y dentro de estas dudas vamos a encontrar entonces personas que van a pensar que no les conviene o que no vale la pena demandar. Personas que le escuchamos también decir frases como estas: vale más el abogado que lo que me van a reconocer, que lo que le van a reconocer en ese proceso. Y tengo que decir que esto es verdad, es parcialmente cierto, porque eso va a depender mucho del caso en particular. Y es que a todas las personas no les va a convenir presentar esa demanda, analizándolo no solamente desde la parte jurídica, sino también desde la parte económica, si vale la pena o no asumir los costos del abogado para presentar una demanda, comparándolo con los beneficios que podría recibir. Y por eso quiero compartirte también esta frase, que la tengas muy en cuenta. Contratar a un abogado no es un gasto, es una inversión, y resulta ser la mejor manera de prevenir riesgos u obtener un mayor beneficio en los negocios o asuntos personales. Y es que en Colombia y en general en Latinoamérica, la mayoría de las personas no tienen la costumbre de contratar a un abogado para prevenir riesgos, sino que solamente se busca la contratación de un abogado cuando se están problemas legales. Solo así es que se busca esa necesidad o se extiende esa necesidad. Pero aún así, en ese momento las personas presentan objeciones, dudas frente a esa contratación porque lo ven más como un gasto que como una inversión. Pero para ello es importante que tengas en cuenta estos puntos que te voy a compartir, que te van a ayudar a dar mayor claridad al momento de tomar la decisión si vale la pena o no contratar a un profesional del derecho. ¿Qué debes de tener en cuenta entonces? Debes de tener en cuenta la importancia de asesorarte oportunamente. Asesorarte con un profesional del derecho, porque es el único que te va a poder orientar sobre las opciones legales que tienes o sobre los derechos que te pueden reconocer en el caso para los trabajadores, en un caso de despido injustificado, por ejemplo. Solamente esa persona es la que te va a poder orientar. Debes de tener en cuenta que cada caso debe ser analizado de forma concreta y específica. Por eso es muy importante que acudas ante el abogado y le puedas contar tu caso, tu situación. Y de esa manera él pueda entonces orientarte sobre los pasos a seguir, sobre lo que te está pasando y cuál es la ruta legal a seguir de acuerdo a tu situación particular. ¿Cuál es la importancia de asesorarse oportunamente? Es que vas a tener un punto de vista jurídico. Solo el abogado te va a dar este punto de vista y que va a ayudarte a darte claridad para tomar esa decisión. ¿Qué vas a obtener con ese punto de vista jurídico cuando le cuentes tu caso? Las opciones jurídicas de éxito. ¿Qué vas a lograr allí? Pues solo el abogado te va a poder decir si existen leyes que respaldan tu situación particular, si existen además antecedentes de jurisprudencia de las altas cortes de casos similares sobre la situación que estás viviendo que hayan llegado hasta esas instancias. Eso te va a dar mayor respaldo sobre si existe posibilidades para demandar y si además sí es beneficioso para lograr el reconocimiento de tus derechos. Además, el abogado es el que te va a poder decir qué derechos te pueden reconocer en ese proceso.
Él te puede decir, aquí te pueden reconocer una indemnización, aquí te pueden reconocer una sanción por mora en el pago de las cesantías o por haber obviado este pago determinado de horas extras, o en el caso, por ejemplo, de las personas que les son vulnerados sus derechos con los contratos de prestación de servicios, te puede decir, en esta demanda te pueden reconocer estos derechos porque un juez puede reconocer la existencia de una relación laboral. En estos casos, solamente el profesional del derecho te puede orientar obteniendo estas dos opciones específicas en el punto de vista jurídico. Y eso te va a dar mayor claridad y mayor confianza para que tomes la decisión de demandar a tu empleador. Otro punto importante de asesorarte oportunamente es que vas a tener un punto de vista económico. ¿Qué quiere decir eso? Solo el abogado te va a poder decir a cuánto corresponde el reconocimiento de los derechos que pretendes reclamar. Y de esa manera entonces vas a tener clara cuál es la representación económica de esos derechos. Solo el abogado te va a poder decir si fuiste, por ejemplo, objeto de un despido injustificado, y analizando tu caso de manera particular te va a poder decir esa indemnización corresponde a tanto. O si, por ejemplo, no te liquidaron el contrato a su finalización, entonces te va a decir aquí puedes reclamar esto que no te han cancelado y además una sanción por mora en el pago de esa liquidación. Solo analizando tu caso en particular te va a poder decir específicamente a cuánto corresponde económicamente el reconocimiento de esos derechos. Y de esa manera entonces allí pasar al segundo punto, que es determinar si es viable contratar al abogado. De esta manera entonces, colocando en una balanza de un lado lo que debes pagar por honorarios al contratar ese abogado y lo que finalmente vas a obtener al finalizar ese proceso, vas a tener claridad sobre la viabilidad de tu caso y establecer entonces si es viable o no iniciar con ese proceso judicial en contra del empleador. Vamos ahora a tomar como ejemplo dos casos específicos que nos van a ayudar a entender dos cosas. De un lado, te van a ayudar a entender que no a todas las personas les conviene demandar, y por otro lado, van a ayudarte a entender la importancia de que te asesores oportunamente con un profesional del derecho, porque es la única manera en que vas a tener esa claridad y tomar la decisión correcta en si es viable o no demandar a tu empleador, teniendo en cuenta estos dos puntos específicos, el punto de vista jurídico y el punto de vista económico. Vamos entonces a analizar este caso. Vamos a tomar como ejemplo un trabajador que estaba bajo un contrato a término fijo. ¿Cuáles eran las condiciones de este trabajador en esta relación laboral? Entonces tenía un contrato a término fijo por un año, donde su salario era 1.000.000 de pesos, pero este trabajador fue despedido sin justa causa, donde no hubo previo aviso, y fue de forma unilateral, es decir, por decisión autónoma del empleador sin justificación alguna, y fue despedido un mes antes de finalizar ese contrato de trabajo. Otras características o condiciones especiales que vamos a tener en cuenta en esta relación laboral es que el empleador cumplió con todas sus obligaciones durante el contrato de trabajo, es decir, pago de prestaciones sociales, salarios y además los aportes a seguridad social. En este caso entonces, ¿a qué tiene derecho este trabajador? El trabajador entonces recordemos que fue despedido un mes antes de finalizar ese contrato a término fijo, entonces tiene derecho a que se le pague una indemnización por despido injustificado porque fue despedido sin justa causa. Esta indemnización en este tipo de contratos, que es un contrato a término fijo, corresponde al tiempo que le faltaba para finalizar el contrato de trabajo. Recordemos entonces que fue despedido un mes antes de finalizar el contrato, es decir, que en este caso tiene derecho a un mes de salario como indemnización. Aquí no se le va a responder por una sanción moratoria, porque inclusive ya la Corte lo ha ratificado muchas veces, y es que esa sanción moratoria solo corresponde a mora en el pago de prestaciones sociales y salarios. La indemnización por despido injustificado tiene carácter sancionatorio por sí misma, y en este caso esa sanción por mora no se le reconoce a esta indemnización. Entonces solo tendría derecho a la indemnización por despido injustificado, es decir, un mes de salario. Entonces, ¿a qué tiene derecho este trabajador? Recordemos que fue despedido sin justa causa, entonces tiene derecho a una indemnización por despido injustificado. El trabajador le fueron reconocidos todos sus derechos durante esa relación laboral. La única irregularidad que se presentó fue ese despido injustificado. En este caso entonces tendría derecho a esa indemnización. La indemnización por despido injustificado en contratos a término fijo corresponde al tiempo que le faltaba para finalizar el contrato. En este caso, recordemos que fue despedido un mes antes de finalizar ese contrato de trabajo. Es decir, que se le debe pagar una indemnización
correspondiente a un mes de salario. Entonces, analizando desde el punto de vista jurídico, podemos decir que este trabajador le es viable iniciar con un proceso judicial porque la ley lo respalda. La ley lo respalda frente a una indemnización por despido injustificado, y también tenemos antecedentes importantes de jurisprudencia que reconoce este tipo de derechos. Entonces, desde el punto de vista jurídico, este trabajador le es viable presentar una demanda en contra de su empleador. Vamos a analizarlo ahora desde el punto de vista económico. Ya dijimos entonces que tiene derecho a una indemnización por despido injustificado correspondiente a un mes de salario, es decir, 1.000.000 de pesos, que era lo que devengaba ese trabajador. Al colocar entonces en una balanza lo que debe pagar por honorario este trabajador al contratar un abogado, y al compararlo entonces con lo que va a obtener al finalizar ese proceso, vamos a determinar que efectivamente a este trabajador no le conviene económicamente iniciar un proceso judicial en contra de su empleador. Un abogado por honorarios en estos procesos está cobrando alrededor de 25 a 30%, que se soporta además con lo que se pueda obtener al finalizar ese proceso judicial. Entonces definitivamente no le convendría. Lo que podría hacer entonces este trabajador es iniciar un proceso conciliatorio en una inspección de trabajo para presionar un poco a ese empleador y lograr que le pague esa indemnización. Pero recordemos que estos procesos son conciliatorios. Aquí el inspector de trabajo no puede obligar a ese empleador a que pague esa indemnización al trabajador, porque él procura es para que las partes lleguen a un acuerdo. Este tipo de situaciones, que son derechos renunciables que deben ser probadas, deben ser llevadas ante instancias judiciales para que sea un juez el que reconozca ese derecho. Antes de continuar con este video, te pido que te suscribas a este canal para que puedas estar enterado de todas las publicaciones que semana a semana voy a estar realizando con información de mucho interés. Y si ha sido de utilidad, te pido que le des me gusta para que esto pueda llegar a muchas personas más. Veamos ahora otro ejemplo entonces. Vamos a tomar como referencia una empleada o una trabajadora con un contrato a término fijo. ¿Cuáles eran las condiciones de esta relación laboral? Era una empleada que estaba a un contrato a término fijo por un año igualmente, tenía también un salario de 1.000.000 de pesos. La finalización de ese contrato se dio correctamente, solamente se finalizó por la vigencia de por la pérdida de la vigencia de ese contrato y con su respectivo preaviso, es decir, que no se generó una prórroga automática. Pero aquí hay una situación característica, y es que el empleador incumplió con sus obligaciones al finalizar el contrato, y es que no liquidó el contrato correctamente porque le faltó cancelarle un salario al trabajador o a la empleada que le estaba adeudando. ¿A qué tendría derecho esta empleada entonces? Vamos a presumir que un año después esta empleada se decide demandar a su empleador. Tendría derecho entonces a que se le reconozca el pago del salario que le quedó debiendo ese empleador, y además ese empleador puede ser objeto de una sanción por mora en el pago de esa liquidación, que corresponde a un día de salario por cada día de retardo. Vamos a presumir que después de un año que esta persona se decidió demandar a ese empleador, un año más después es que un juez falla a su favor, es decir, 2 años después de la finalización de ese contrato. En este caso estamos hablando que esa persona tendría derecho a 24 salarios, producto de la sanción por mora en el pago de esa liquidación, más el salario que le quedó adeudando el empleador. Entonces, desde el punto de vista jurídico, aquí también podemos decir que es viable que esta empleada presente esa demanda en contra del empleador o inicie ese proceso judicial, porque tenemos ley que la respalda y además jurisprudencia que respalda el reconocimiento de estos derechos. Ahora vamos a analizarlo desde el punto de vista económico. Como ya dije entonces, vamos a presumir que a esta persona le van a reconocer 24 salarios producto de la sanción por mora en el pago de esa liquidación, es decir, a esta empleada le van a reconocer 24 millones de pesos por esta sanción por mora en el pago de esa liquidación, más el 1.000.000 de pesos producto del salario que le quedó debiendo ese empleador, es decir, 25 millones de pesos, sumado a la indexación de esas sumas que le van a ser otorgadas en esa sentencia, que es la actualización de esas sumas al momento actual de la condena. Porque recordemos que el dinero pierde capacidad adquisitiva y lo que se busca es que la persona beneficiada con esas condenas no sea el que pierda, porque son sumas que se debían muchos años antes. Entonces lo que se busca es que el trabajador o la persona beneficiada con una sentencia no pierda ese dinero. En este caso entonces, si analizamos y ponemos en una balanza
lo que va a invertir esta persona en contratar a un abogado y lo que va a lograr al finalizar este proceso judicial y el reconocimiento de sus derechos, pues efectivamente vamos a determinar que a este empleado o a esta empleada sí le conviene iniciar con un proceso judicial, porque va a ser muy beneficioso económicamente para él o para ella iniciar con este proceso. Porque si comparamos un abogado, por ejemplo, en este tipo de procesos, en su mayor proporción los honorarios en este tipo de procesos son obtenidos al finalizar el proceso, es decir, producto de la sentencia o condena que le otorgue esos derechos. Allí, entonces, el trabajador va a poder analizar que efectivamente este costo que va a tener al contratar, al iniciar este proceso, va a ser mínimo con lo que finalmente va a poder lograr a futuro. Y verdaderamente iniciar con este proceso no va a ser un gasto, sino una verdadera inversión para su futuro. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ti. Te pido que lo compartas con amigos, familiares, que le pueda ayudar esta información y a tener una claridad mayor al momento de tomar una decisión para reclamar sobre sus derechos laborales. No olvides también darle me gusta a este video porque esto va a permitir que muchas otras personas lo puedan ver. No olvides mi nombre, soy Julián Londoño, abogado de la ciudad de Medellín, y si requieres contratar mi servicio, en la descripción de este video vas a encontrar un link con los medios de contacto. Recuerdo también que presto asesorías a nivel nacional por medio de videoconferencia, donde podré prestarte un acompañamiento y conocer tu caso de manera personalizada y así poderte orientar sobre cuál camino legal puedes tomar para el reconocimiento de tus derechos. Nos vemos hasta una próxima publicación.